Nunca olvidaré el sonido de ese pasillo. No era un simple crujido de madera vieja, sino un gemido ahogado, como si la casa intentara advertirnos que cada paso nos acercaba a una boca abierta en la oscuridad. La luz del techo no iluminaba. Vacilaba, enferma, dejando parches amarillentos que subían y bajaban por las paredes descascaradas, como si algo se moviese por debajo de la pintura. El aire estaba espeso, cargado con un olor a humedad rancia mezclado con aceite de lámpara, sudor antiguo y un hilo metálico, casi dulce, que recordaba a sangre seca pegada en hierro. Mientras avanzaba, sentía que el corredor no era un lugar, sino un organismo expectante, respirando muy despacio para que no notáramos que estaba vivo. Yo iba delante, la estola morada pesando sobre mi cuello como una sentencia, el crucifijo de San Benito clavado en la palma de mi mano sudorosa. Detrás de mí, la familia caminaba descompasada. La madre apretaba un rosario hasta blanquear los nudillos. El padre se signaba una y otra vez sin terminar ninguna oración. Y los dos hijos, pegados a la pared, respiraban como si cada inhalación les arrancara pequeños hilos de voz. A lo largo de los años había visto cuerpos contorsionados, ojos que me miraban con un odio que no reconocía como humano, bocas que repetían oraciones al revés. Pero aquella noche sentía algo distinto, organizado, paciente, como si no estuviera entrando a expulsar algo, sino a presentarme ante alguien que ya sabía mi nombre. Cuando mis dedos tocaron la manija de la puerta del fondo, el metal estaba tan frío que la piel se me pegó un instante, como si la casa no quisiera soltarme. El supuesto silencio del pasillo se rompió en mi oído derecho. Un zumbido grave, casi imperceptible, empezó a vibrar detrás de las paredes, como una colmena de voces muy pequeñas, repitiendo la misma palabra, pero tan deprisa que no alcanzaba a entenderla. Sentí, con la certeza física de una mano sobre el hombro, una presencia inclinada detrás de mí, respirándome en la nuca, tibia, paciente. Cuando giré apenas el rostro, lo único que encontré fue un tramo de pasillo que parecía algunos centímetros más largo que unos segundos antes. Supe entonces que no estaba allí solo por la joven encerrada en el cuarto. Toda la estructura de la casa se había reorganizado alrededor de ella, como un altar invertido. Los cuadros que antes mostraban santos habían sido girados hacia la pared, no por falta de fe, sino porque, según la familia, los ojos de las imágenes habían comenzado a llorar un líquido oscuro y a curvarse en una sonrisa casi invisible durante la madrugada. En el techo, las grietas formaban círculos incompletos, y en cada cruce había una mancha irregular, como si algo presionara desde el otro lado del concreto, buscando un punto por donde mirar hacia abajo. Aunque aún no había visto a la muchacha esa noche, notaba con una claridad insoportable que ella, o lo que estaba dentro de ella, ya me estaba observando desde el otro lado de la puerta. Antes de girar la manija por completo, volví la cabeza solo lo suficiente para que me oyeran, y dije la frase que reservo para los casos en que sé que estoy entrando en territorio que no me pertenece. Pase lo que pase, no miren hacia atrás. El padre abrió la boca para preguntar por qué, pero la voz se le quebró en un carraspeo seco, como si el aire se hubiera espesado solo para él. La madre asintió sin discutir, con lágrimas silenciosas marcando caminos antiguos en su rostro cansado, mientras los hijos se aferraban al revoque áspero de la pared, como si temieran que el suelo pudiera soltarse. Entonces empujé la puerta, y un viento imposible salió del cuarto cerrado, arrastrando un olor agrio a incienso quemado de más, flores podridas y cera vieja. En ese soplo, algo empezó a reír muy despacio dentro de mi cabeza, como una voz que por fin hubiera encontrado un oído dispuesto a escucharla hasta el final. Durante años pensé que esa noche sería solo una más en mi larga lista de enfrentamientos con lo invisible, pero cada vez que cierro los ojos y recuerdo ese pasillo, siento que sigo a medio camino entre la casa y algo que no tiene dirección. Si estás escuchando estas palabras, no estás simplemente oyendo un relato, estás caminando conmigo, pisando las mismas tablas que gemían bajo mi peso mientras la familia detrás de mí contenía la respiración para no llamar la atención de aquello que ya nos esperaba. Quiero que escuches esta historia hasta el final, pero no como un espectador curioso, sí como un testigo silencioso. Mientras avanzo por cada detalle del ritual, de las señales que ignoramos, de la frase que les dije antes de abrir la puerta, no miren hacia atrás.
Presta atención a tu propio entorno. La habitación donde estás, la luz de la pantalla, cualquier sombra que parezca ligeramente fuera de lugar. Deja que todo eso sea parte del escenario. Si este tipo de oscuridad te interesa, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Cada nueva historia es otra puerta entreabierta que tal vez no deberíamos cruzar solos. También te voy a pedir algo muy específico. Deja tu me gusta en este video mientras escuchas. No es solo un gesto vacío. Cuanto más se comparte este tipo de experiencia, más personas llegan hasta aquí. Y algunas descubren que no eran las únicas en escuchar pasos donde no debería haber nadie, ni en sentir que una casa, de repente, parece haber cambiado de forma durante la noche. Tu interacción mantiene viva esta especie de vigilia colectiva frente a historias que la mayoría prefiere callar. En los comentarios, escribe tu país y tu ciudad. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando este exorcismo. ¿Qué tan lejos está tu casa de aquella en la que el pasillo se alargaba cada vez que alguien rezaba? A veces, entre los comentarios, aparecen lugares que se repiten, personas que cuentan detalles parecidos, y uno empieza a sospechar que tal vez estas cosas no están tan aisladas como quisiéramos. Mientras tanto, no desvíes la mirada de la historia. Voy a llevarte cuarto por cuarto, oración por oración, hasta el momento exacto en que comprendí por qué no debían mirar hacia atrás. Si sientes un ligero peso en la nuca o la sensación de que alguien está de pie detrás de ti mientras escuchas, respira hondo. No pauses el video y quédate conmigo. Necesitarás escuchar cómo terminó aquella noche para entender por qué, desde entonces, nunca entro a una casa poseída sin repetir la misma advertencia. Cuando mi mano volvió a cerrar con firmeza la cruz de San Benito, el pasillo pareció encogerse 1 centímetro, como si la casa hubiese reaccionado a mi decisión de avanzar. No era imaginación piadosa. Lo sentí en las distancias, en la forma en que los pasos de la familia detrás de mí llegaban un poco antes de lo que deberían. El foco del techo vibraba con una luz amarillenta, casi enferma, que no se limitaba a iluminar. Diseccionaba nuestros rostros, marcando las ojeras, la piel reseca, el cansancio acumulado de noches sin descanso. Cada respiración que dábamos ampliaba un leve eco, como si el aire rebotara contra paredes que ya no estaban del todo fijas en su lugar. En ese tramo final, donde ya podía ver la textura de la madera agrietada de la puerta del cuarto, tuve la certeza incómoda de que alguien, desde dentro, estaba escuchando el roce de mi sotana contra el suelo. Me detuve a pocos pasos de la puerta y tracé una cruz en el aire, en silencio, mientras murmuraba mentalmente una oración de protección que conocía desde mi formación como exorcista. No necesitaba elevar la voz. En ese tipo de enfrentamientos, las bravatas sobran y la autoridad verdadera no se grita, se sostiene. Sentí que el padre y la madre se acercaban un poco más, buscando refugio en mi proximidad física, como si mi cuerpo pudiera convertirse en una muralla contra lo que había al otro lado de la madera. Dije, en voz baja, que a partir de ese punto no debían responder a ninguna voz que no fuera la mía, aunque sonara exactamente como yo, o como ellos mismos. Les pedí que recordaran algo muy sencillo. Dios no juega a la confusión. Si escuchan algo que parece burlarse, manipular o provocar, no es Él. Antes de tocar la puerta, pegué el oído a la madera para escuchar lo que el teléfono, horas antes, solo me había permitido intuir. Del otro lado no había gritos ni golpes. Había un silencio espeso, atravesado por un sonido difícil de describir. Algo entre el chasquido de una lengua y el arrastre suave de uñas sobre tela, como si alguien estuviera recorriendo el borde de la cama con los dedos. Se oía también una respiración que no era acelerada ni agitada, sino lenta, medida, como la de quien aguarda la llegada de un invitado esperado. Por un momento, pensé que tal vez la muchacha estuviera dormida, sedada, pero entonces la respiración se detuvo de golpe, como si se hubiera dado cuenta de que yo estaba escuchando. En ese mismo instante, un susurro se filtró a través de la rendija inferior de la puerta, una palabra aislada, pronunciada con mi propia voz. «Padre». No respondí. Reconocer un truco tan temprano en el enfrentamiento es casi un alivio. Uno sabe con qué tipo de inteligencia está tratando. En lugar de eso, hice un breve exorcismo del agua, elevé el frasco
y dejé que algunas gotas cayeran sobre el marco de la puerta, donde chispearon con un sonido leve, casi inaudible, como si tocaran algo más que madera. El olor cambió de inmediato. El aire se llenó de un aroma agrio, como si flores viejas, escondidas durante días en un jarrón cerrado, hubieran sido repentinamente destapadas. La madre llevó una mano a la boca, conteniendo un vómito, y el padre dio un paso atrás, como si un viento invisible le hubiera empujado el pecho. «Voy a abrir», dije, más para mí que para ellos. Tomé la manija. Esta vez no estaba fría, sino tibia, como si alguien desde adentro la hubiese sostenido poco antes de que yo la tocara. Al girarla, noté una breve resistencia, no mecánica, sino tensa, como cuando se tira de una cuerda sujeta por alguien al otro lado. Empujé con firmeza y la puerta cedió, abriéndose apenas unos centímetros a la vez, dejando pasar primero el olor. Una mezcla densa de sudor, cera derretida, humedad y algo más dulce, que no supe identificar de inmediato. La luz del pasillo se proyectó en una franja oblicua hacia el interior, cortando la oscuridad del cuarto como un cuchillo que no alcanza a tocar el fondo. La primera impresión del cuarto fue de desorden detenido, como si algo hubiera interrumpido a la muchacha a mitad de cualquier gesto normal. La cama estaba desplazada unos centímetros de la pared, las sábanas enredadas en un solo lado, como si alguien hubiera sido arrastrado hacia abajo y luego devuelto a la superficie. Las cortinas permanecían cerradas, pero los bordes se inflaban y desinflaban como pulmones, moviéndose con un viento que no sentía en mi rostro. Sobre la mesita de noche, un vaso de agua medio lleno mostraba en la superficie una vibración suave, constante, como si en lugar de reposar estuviera respondiendo a un sonido grave que mis oídos no alcanzaban a captar. El crucifijo de la pared no había caído. Estaba torcido, inclinado en un ángulo imposible, con un clavo ligeramente extraído, como si algo hubiera tirado de él desde dentro de la pared, no desde la habitación. Y entonces la vi. No estaba de pie ni totalmente recostada. Su cuerpo ocupaba una posición difícil, encajada entre la cabecera y el colchón, como si hubiera intentado esconderse allí y hubiera olvidado cómo hacerlo una persona normal. La cabeza estaba ladeada, el cabello pegado a la frente por el sudor, y los ojos abiertos, fijos en el techo, siguiendo algo que yo no veía, como si pequeñas luces se movieran allí arriba, guiando su mirada en círculos lentos. Sus labios se movían sin producir sonido, pero en la piel de su cuello se marcaban tensiones, como si cada palabra muda arrastrara tendones y músculos hacia un lugar equivocado. Cuando di el primer paso hacia el interior del cuarto, sus ojos bajaron de golpe, encontrando los míos sin pasar por ningún punto intermedio, como si hubiera estado esperando exactamente ese gesto. «Llegó tarde, padre», dijo, con una voz que, al principio, era la suya, solo un poco más grave por la falta de sueño. Ella se fue hace rato. No hubo risas, ni gestos exagerados. El tono era casi cortés, como el de alguien que comenta un detalle sin importancia. Me llamaba por mi nombre completo, con una familiaridad que solo algunas personas muy cercanas conocían. Eso, más que cualquier giro de ojos o grito, me confirmó que no estaba frente a una simple imitación aprendida al azar. La madre, detrás de mí, dejó escapar un sollozo, y la muchacha giró los ojos hacia ella, pero sin mover la cabeza, como si su mirada pudiera cambiar de dirección por separado, igual que la de ciertos animales nocturnos. No respondí a la provocación. Abrí el ritual, sostuve el crucifijo en alto y comencé con las primeras oraciones, no como quien recita una fórmula, sino como quien afirma en voz alta cuál es la casa y quién es el intruso. Al pronunciar las palabras iniciales, la temperatura del cuarto descendió perceptiblemente. El sudor de mi frente se enfrió de golpe, y pude ver cómo el vapor de nuestras respiraciones se condensaba en el aire, a pesar de no ser una noche particularmente fría. La muchacha, o lo que hablaba a través de ella, cerró los ojos lentamente, como quien escucha una música que le resulta desagradable, pero conocida. Sus manos comenzaron a moverse, no a sacudidas, sino con una especie de coreografía lenta, dibujando formas invisibles sobre las sábanas arrugadas. Cada vez que pronunciaba el nombre de Cristo, su cuello se tensaba y un tic leve sacudía el lado derecho de su rostro.
Fue en medio de aquella primera secuencia de oraciones cuando volvió a suceder algo que no estaba dentro del cuarto. A mis espaldas, en el pasillo, escuché un leve arrastre, como de pies descalzos moviéndose muy despacio sobre la madera. No era ninguno de los presentes. Todos estaban delante de mí, dentro del cuarto, y yo había visto con mis propios ojos cómo cerrábamos la puerta del pasillo al entrar. El sonido se detuvo justo detrás del marco de la puerta, a mi espalda, y una voz, idéntica a la de la madre, susurró desde el pasillo oscuro: «Padre, creo que hay alguien en la casa». La madre, a mi lado, se puso rígida, comprendiendo de inmediato que no había hablado. Yo no me giré. Recordé mi propia advertencia y la reforcé con otra, sin dejar de rezar: «Pase lo que pase, no miren hacia atrás». En ese momento entendí que el exorcismo no se libraría solo en ese cuarto. La casa entera había decidido participar. La voz que imitaba a la madre desde el pasillo se apagó tan rápido como había aparecido, como si se hubiera dado cuenta de que no iba a obtener lo que buscaba. Miedo explícito, pánico visible, gritos. En su lugar, quedó un silencio cargado, saturado de una expectativa infantilmente cruel, como la pausa antes de que un niño apague la luz para asustar a otro. Continué con las oraciones, elevando apenas el tono, no para imponer fuerza, sino para asegurar que cada palabra se abriera paso por la atmósfera espesa del cuarto. A medida que pronunciaba las invocaciones, tenía la nítida sensación de que no solo la muchacha me escuchaba. La casa entera parecía inclinarse hacia el centro, aproximando paredes, techo y suelo para oír mejor. La joven comenzó a reír sin abrir la boca. Era una risa seca, fracturada, que parecía salir de la garganta sin permiso de los labios, vibrando más en el pecho que en el aire. Sus hombros se sacudían con un temblor pequeño, casi elegante, y sus manos, que antes dibujaban formas lentas sobre las sábanas, pasaron a cerrarse y abrirse, como si estuviera probando la fuerza de unos dedos recién estrenados. «Siempre hacen lo mismo», murmuró, con un tono de aburrimiento absoluto, como quien comenta una película ya vista demasiadas veces. Llegan con sus palabras, con su latín, con su agua, y creen que las paredes no escuchan. Cuando pronunció latín, imitó mi timbre de voz con precisión inquietante, como si me hubiera grabado desde dentro de mi propia garganta. En lugar de dejarme arrastrar por aquella provocación, pasé a una de las fórmulas más antiguas del ritual, en latín, recitando cada sílaba con la calma de quien pisa un terreno cuidadosamente medido. «Exorcizamus te, omnis immunde spiritus». Dejé caer, sintiendo cómo cada palabra pesada parecía chocar contra algo invisible en el centro del cuarto, como si rebotaran en una burbuja tensa alrededor del cuerpo de la muchacha. A cada invocación, su respiración cambiaba, no hacia el jadeo, sino hacia un ritmo entrecortado, como si alguien intentara ajustar el cuerpo a una frecuencia distinta y no lo lograra del todo. La temperatura siguió bajando, y el vapor de nuestra respiración se hacía más denso, formando pequeñas nubes que se movían con una lentitud casi indecente. Detrás de mí oía al padre susurrar el Padre Nuestro a destiempo, atropellando palabras, pero aferrándose a ellas como a la baranda de una escalera en plena oscuridad. Fue entonces cuando la casa decidió responder de forma más clara. Un golpe seco resonó en la cocina, al fondo del pasillo, como si un cajón hubiera sido arrojado al suelo con violencia. No era un ruido localizado, se propagó por las paredes como una vibración, moviendo ligeramente algunos de los cuadros torcidos. El padre dio un respingo, pero no se giró. Obedecía a la advertencia de no mirar atrás con la devoción desesperada de quien ha entendido que su curiosidad podría costarle más que un susto. La joven, o lo que la habitaba, sonrió sin humor y dijo, casi susurrando: «Les cuesta tanto no mirar». Sus pupilas parecían dilatarse y contraerse al ritmo de un corazón que no era el suyo. Noté entonces un detalle que me heló más que el frío del cuarto. En la pared a la derecha de la cama, justo donde la luz del pasillo tocaba el yeso, había una pequeña mancha de humedad que no estaba allí cuando entré. No se limitaba a expandirse al azar. Tomaba una forma vagamente humana, como una silueta de espaldas, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si escuchara a escondidas. A medida que continuaba con las oraciones, la mancha parecía oscurecerse, ganando contornos.
mientras del pasillo llegaban, intermitentes, sonidos de puertas que se abrían y se cerraban suavemente, aunque yo sabía que la familia había trancado todo antes de llamarme. La sensación de que la casa entera se estaba llenando de presencias de espaldas, alineadas en el corredor, escuchando sin atreverse a mirar hacia nosotros, empezó a apretar mi pecho con una incomodidad casi física. La muchacha interrumpió mis pensamientos con una frase lanzada al aire, como si hubiera escuchado lo que no había dicho. Algunas de ellas eran tuyas, susurró, mirando la mancha en la pared en lugar de mirarme a mí. Las dejaste colgar en otras casas, en otros pasillos. ¿Te acuerdas de la mujer que no volvió a dormir en su cuarto después de que te fuiste? ¿Te acuerdas del niño que ya no se sienta de espaldas a la puerta? Cada pregunta era un dedo hundiéndose en heridas antiguas que pensaba haber dejado cicatrizar. En un exorcismo, uno no solo enfrenta lo que está delante, a menudo, se ve obligado a caminar de nuevo por los corredores de su propia memoria, ahora habitados por ecos que preferiría olvidar. Respiré hondo. Volví a centrar la vista en el crucifijo torcido de la pared y respondí, no con argumentos, sino con las palabras del ritual que recuerdan quién manda retirarse y quién está obligado a obedecer. Mientras lo hacía, un olor nuevo se mezcló con los demás. Un aroma tenue a tabaco frío, de cigarrillos apagados hace mucho, que no tenía nada que ver con la familia, que no fumaba. Ese olor me devolvió de golpe a otro caso, a otra sala, a otra noite en que un hombre mayor, encorvado en una poltrona, se reía entre dientes mientras su cuerpo, frágil, decía cosas que él nunca habría pronunciado en estado normal. Aquella vez, los demonios habían usado el hábito secreto del hombre, fumar a escondidas, para humillarlo delante de los suyos. Ahora, traían ese olor al cuarto de la muchacha, como si quisieran recordarme que nada se pierde, que cada fragilidad humana es un hilo que ellos están dispuestos a tirar cuando les conviene. La cama comenzó a vibrar, no con movimientos bruscos, sino con un temblor constante, como si el colchón estuviera colocado sobre una máquina vieja que empezara a funcionar lentamente. El vaso de agua de la mesita tintineó, y el líquido formó pequeñas ondas concéntricas que se repetían con una regularidad casi hipnótica. La joven abrió la boca y esta vez sí emitió un sonido claro. Una risa que empezó aguda, de adolescente, y fue descendiendo de tono hasta convertirse en un gruñido ronco que no parecía caber en su pecho delgado. Entre esas dos voces, intercaladas como si fueran dos personas repitiendo la misma carcajada a destiempo, se coló un tercer sonido, una especie de sollozo ahogado, infantil, que no provenía de su boca, sino del espacio debajo de la cama. Sentí, con una certeza desagradable, que la casa estaba usando sus propios rincones como bocas auxiliares. El padre rompió en llanto silencioso, apretando los dientes para no gemir, y la madre se aferró a mi brazo con una fuerza que no habría imaginado en alguien tan frágil, sus dedos clavándose en la tela de mi sotana. No podía prometerles que aquello terminaría pronto, ni que saldrían ilesos. Las películas dan soluciones rápidas, pero en la realidad espiritual, a veces el mal se resiste en silencio, una y otra vez, solo para desgastar la esperanza. En lugar de eso, incliné ligeramente la cabeza hacia ellos sin dejar de rezar y dije, no respondan, no negocien, solo escuchen las oraciones. Si sienten que algo les habla por dentro, contéstenle por dentro también, pero con lo que sepan de Dios, aunque sea solo un «ayúdame». La muchacha sonrió de nuevo, como si encontrara divertido aquel intento de instruirlos en medio del caos. «No van a aguantar», murmuró, y la mancha de humedad en la pared pareció descender unos centímetros, alargándose hacia el suelo. Fue entonces cuando escuchamos algo que ninguno de nosotros esperaba en ese momento. Desde el final del pasillo, más allá de la cocina, en la parte de la casa donde se suponía que no había nadie, sonó el timbre de la puerta principal. Un ding-dong claro, nítido, excesivamente normal, cortando el ambiente sobrenatural con una banalidad obscena. Nadie había salido, nadie podía estar del lado de afuera, y aún así el sonido se repitió, insistente, como si un visitante impaciente esperara que alguien fuera a abrir. La joven giró la cabeza hacia la puerta del cuarto con un movimiento demasiado lento para ser humano, como si investigara la procedencia del sonido por primera vez.
Luego volvió a mirarme, y sin mover los labios, escuché dentro de mi propia mente una frase que no puedo atribuir a ningún ruido exterior. Si alguien abre, esta noche no termina aquí. Y el timbre sonó por tercera vez. Parte 4. La noche que se abrió hacia afuera. El tercer timbrazo tuvo algo de burla deliberada, como si quien llamaba supiera exactamente el momento en que nuestras resistencias empezaban a flaquear. El sonido atravesó el pasillo, cruzó la puerta del cuarto y se instaló entre nosotros como un invitado no invitado, obligándonos a reconocer su presencia sin poder verlo. La madre apretó aún más mi brazo, y el padre murmuró que no esperaban a nadie, que ningún vecino se atrevería a visitarlos a esas horas desde que los rumores sobre la casa habían comenzado a correr por el barrio. Nadie se movió hacia la puerta principal. La orden de no mirar atrás se había extendido ahora a no abandonar esa habitación, como si cruzar de nuevo el marco significara entrar en terreno de otro. Seguí rezando, pero mi mente, por un instante, fue arrastrada hacia un pensamiento que no pude evitar. ¿Y si el timbre fuera, precisamente, la forma en que aquello intentaba obligarnos a romper la única regla que yo mismo había impuesto? En muchas ocasiones, el mal no se presenta con gritos y sombras, sino con interrupciones absurdamente cotidianas que fracturan la concentración y siembran la duda. «No se muevan», repetí, esta vez en voz más firme, dejando que la autoridad no viniera de mi volumen, sino de la decisión de mi voluntad. La joven, recostada en esa postura antinatural, ladeó la cabeza hacia la puerta del cuarto y susurró: «A veces, el que llama es alguien que ustedes aman». En los ojos de la madre pasó un destello de terror distinto, íntimo, como si hubiera imaginado de golpe el rostro de un pariente muerto al otro lado del portón. La casa pareció resentir nuestra desobediencia silenciosa. El timbre dejó de sonar, pero fue sustituido por un coro de ruidos menudos, pasos ligeros en la sala, el golpeteo de algo metálico en la cocina, el gemido largo de una puerta que se abre muy despacio. Ningún viento se movía en el pasillo, y aún así, podía oír el rechinar de las bisagras que no estaban siendo tocadas por manos humanas. Cada uno de esos sonidos llegaba hasta el cuarto como las notas dispersas de una melodía siniestra, compuesta solo para nosotros. La joven cerró los ojos, se humedeció los labios con la lengua, un gesto extrañamente infantil, y murmuró: «Ya entraron». Me negué a concederle la narrativa. Elevé el crucifijo y pasé a la parte más contundente del ritual, aquella en la que se le ordena al espíritu impuro que se identifique, que confiese, que se someta. La voz que salió de la muchacha no fue una sola, eran varias, superpuestas, como si se hubieran colocado unas sobre otras para formar una sola garganta múltiple. Unas eran graves, otras agudas. Una parecía hablar desde un punto muy distante del cuarto, como si viniera por un tubo largo, y otra se escuchaba tan cerca de mi oído que tuve la impresión de que alguien se inclinaba sobre mi hombro mientras yo seguía de pie a varios metros de la cama. No pronunciaron un nombre propio, sino una frase seca: «Somos lo que queda cuando miran hacia atrás». La respuesta, más que aclarar, abrió una grieta incómoda en la comprensión. Sabía, por años de estudio y experiencia, que los espíritus inmundos a menudo se niegan a dar un nombre claro, porque el nombre implica cierto dominio, una forma de límite. Pero esa frase parecía apuntar a otra cosa, a todos esos momentos en que las personas se detienen demasiado tiempo en un trauma, en una culpa, en un recuerdo envenenado, hasta que terminan viviendo más en lo que pasó que en lo que tienen delante. No era una categoría teológica exacta, pero en esa habitación, en medio del frío y de los susurros, el concepto se volvió terriblemente concreto. Por un instante, recordé mi propia tendencia a revisitar ciertos fracasos, ciertos casos no resueltos, como si parte de mí siguiera caminando en esos pasillos antiguos en lugar de dejarlos atrás. La cama dio un sacudón más fuerte, arrancando un grito ahogado al hijo menor, que hasta entonces había permanecido en silencio junto a la puerta. La estructura de metal rechinó como si estuviera siendo levantada apenas unos centímetros del suelo, y luego volvió a caer en su lugar con un golpe seco. El vaso de agua se volcó, pero el líquido no se derramó como debería. Se deslizó en una sola lámina compacta, siguiendo la curva de la mesita hasta detenerse en el borde, desafiando por un instante la gravedad antes de caer en una línea perfecta hacia el piso.
donde el agua tocó las baldosas, se escuchó un siseo breve, como si hubiera encontrado algo caliente e invisible sobre la superficie fría. La joven abrió los ojos y, esta vez, sus pupilas parecían ocupar casi todo el iris. Dos pozos negros que no reflejaban la luz del pasillo. «¿Te cansas, padre?», dijo una de las voces, esta vez clara, usando el tono exacto que mi confesor empleaba cuando me preguntaba si estaba sobrecargado. «No duermes bien desde hace meses. Traes tus propios pasillos pegados a los zapatos». El ataque no era solo contra la familia, era una incursión directa en mis grietas internas, en el desgaste acumulado de años enfrentando cosas que ningún manual pastoral prepara del todo. Aún así, en medio de esa exposición indeseada, hubo algo casi liberador. La certeza de que el enemigo me conocía bien no añadía poder a sus manos, solo me recordaba por qué no podía enfrentar nada de eso con fuerza propia. «Precisamente porque me conoces, no puedes tocar lo que no es mío», respondí, y continué con las letanías. «Líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de las insidias del enemigo». En el pasillo, el desfile de sonidos alcanzó un nuevo registro. Se escucharon risas de niños, muy breves, cortadas a mitad, como si alguien las apagara con un interruptor. Luego, el arrastre pesado de algo grande, como un mueble siendo empujado por el suelo, pero sin el eco metálico que deberían producir las patas contra la madera. De cuando en cuando, un golpe aislado resonaba en alguna parte alta de la casa, quizá el ático, como si alguien caminara sobre un techo hueco. Y entre esos ruidos había frases sueltas, pronunciadas en susurros, que imitaban voces conocidas de la familia, el regaño del padre al hijo, una canción de cuna de la madre, una carcajada de la muchacha en días normales, todo recompuesto como un collage cruel. La casa estaba devolviendo ecos contaminados de sus propias vidas. El clima emocional en la habitación pendía de un hilo. Podía sentir el impulso casi físico que empujaba al padre hacia la puerta, un reflejo de proteger su casa, de ir a ver quién toca, de enfrentar algo concreto, manejable, en lugar de permanecer allí, de pie, frente a lo invisible. La madre, en cambio, parecía pegada al piso, como si cada fibra de su cuerpo supiera que un solo movimiento en falso, un giro de cabeza hacia el corredor, podría desencadenar algo que ya no podría deshacerse. «Si uno de ustedes sale, salgo yo también, y este cuarto se queda sin nadie rezando», dije, con dureza inusual en mi voz. No era una amenaza teatral, era la afirmación fría de un límite. O enfrentábamos todo juntos allí mismo, o la dispersión nos quebraría. Fue en ese punto de tensión extrema cuando la joven dejó de moverse por completo. Su cuerpo se relajó de golpe. Los músculos se soltaron como si hubieran sido cortados, y quedó tendida en una postura casi normal, con los brazos a los lados y la cabeza ligeramente girada hacia mí. La temperatura del cuarto subió 1 o 2 grados, apenas lo suficiente para que dejáramos de ver nuestro propio aliento en el aire. Por un segundo, la escena tuvo algo de engañosa calma, el tipo de silencio que, en otros contextos, podría anunciar el final de una crisis. Pero entonces, con una voz limpia, absolutamente idéntica a la de la muchacha antes de todo esto, ella dijo: «Padre, ¿puedo mirar hacia atrás solo un momento? Alguien me está llamando desde el pasillo». Y al oír esa frase, supe que la prueba más peligrosa de la noche aún no había comenzado. La pregunta de la muchacha quedó suspendida en el aire como un hilo fino. «Padre, ¿puedo mirar hacia atrás solo un momento?». La forma en que lo dijo, sin distorsión, sin doble voz, sin burla, habría podido engañar a cualquiera que no hubiera presenciado lo que llevábamos horas viendo. El padre dio un paso hacia adelante, instintivo, como si quisiera pedirle que no insistiera, pero el simple movimiento de su pie sobre la baldosa pareció activar algo en la casa. El pasillo, al otro lado de la puerta, emitió un crujido largo y continuo, como si se estirara unos centímetros más, ofreciéndose como respuesta silenciosa a la súplica. Entendí que la trampa no estaba solo en la dirección de la mirada, sino en la nostalgia que llevamos dentro hacia lo que ya no está, hacia lo que creemos oír, llamándonos desde atrás. No respondí de inmediato. El ritual nos enseña a no apresurar palabras cuando el ambiente se densifica de esa forma. A veces,
El silencio del exorcista pesa más que un sermón. Continué rezando unos segundos más, dejando que las invocaciones llenaran el espacio, como si tejiera una red alrededor de la pregunta, para que no se clavara directamente en nuestros corazones. Entonces, sin bajar el crucifijo, dije: no se trata de lo que tus ojos quieren ver, sino de quién se esconde en lo que tú llamas atrás. La muchacha parpadeó, y por un instante vi algo real, un destello de miedo humano, simple, auténtico, cruzar por su mirada. Tengo frío, murmuró con su propia voz, y la madre soltó un gemido que llevaba horas conteniendo. Fue en ese momento de aparente fragilidad cuando el ataque cambió de forma. Un viento imposible atravesó el cuarto, esta vez no desde la puerta, sino desde las paredes, como si hubiera entrado a través del yeso, empujando el aire hacia el centro. Las cortinas se inflaron hacia adentro, y el crucifijo torcido vibró, golpeando la pared 2 veces con un sonido hueco. La cama se desplazó apenas unos centímetros, raspando el suelo con un rechinido agudo que nos obligó a cerrar los ojos por un instante. Cuando los abrí, la mancha de humedad que antes parecía una figura de espaldas ahora estaba justo detrás de la cabecera, más oscura, más definida, como una sombra pegada al muro, inclinada sobre la joven. La casa no solo estaba poseída por presencias, estaba poseída por la idea del regreso constante. En cada rincón había algo que remitía a un antes. Fotos antiguas, muebles heredados, juguetes que ya no se usaban pero que seguían ocupando su lugar, como pequeños altares cotidianos a lo que se había ido. El mal que enfrentábamos parecía haber encontrado una forma de alimentarse precisamente de eso, de la incapacidad de soltar ciertas imágenes internas. Y en ese escenario, la orden de no mirar hacia atrás dejaba de ser un gesto dramático y se transformaba en la única línea de defensa que nos quedaba. Si alguno de ellos respondía al llamado del pasillo, literal o simbólico, abriría más que una puerta física. Me acerqué un paso más a la cama, respirando el aire helado que rodeaba a la muchacha. Coloqué la mano libre, la que no sostenía el crucifijo, apenas unos centímetros por encima de su frente, sin tocarla aún, y recé en silencio una oración de liberación, pidiendo no solo que se marchara aquello que la oprimía, sino que se cortaran también los lazos invisibles con cualquier cosa que la llamara hacia atrás. Sentí un cosquilleo intenso en la palma, como si una corriente eléctrica ascendiera por mi brazo. La joven frunció el ceño, apretó los dientes, y de su garganta salió un gruñido bajo, sostenido, que no parecía buscar asustarnos, sino resistir a algo que la estaba separando de su punto de agarre. «No quiero quedarme sola adelante», murmuró, y supe que no hablaba solo del pasillo. La familia, a mis espaldas, estaba al borde de la ruptura. El hijo menor lloraba en silencio, con los ojos cerrados, los dedos metidos en los oídos como si pudiera bloquear solo los sonidos que venían de la casa, no los del cuarto. El padre, rojo de contener el llanto, apretaba un crucifijo pequeño que llevaba al cuello, presionándolo contra el pecho hasta dejar la piel marcada. La madre, en cambio, había encontrado una especie de foco. Había empezado a rezar en voz baja, casi inaudible, repitiendo siempre las mismas 3 palabras: «No mires atrás». No sabía si se las decía a la hija, al marido, a sí misma o a la casa entera, pero el ritmo de esa frase se mezcló con las palabras del ritual, creando una cadencia extraña y poderosa. La confrontación llegó a su punto más agudo cuando pasé a la parte final de la oración solemne. El tono de mi voz se mantuvo firme, pero por dentro sentía el desgaste físico y mental de horas de combate. Había un cansancio que no era solo del cuerpo, sino de la mente, de sostener una atención absoluta en cada palabra, en cada gesto, sabiendo que un descuido podía convertirse en una grieta. Mientras recitaba, la sensación de presencias alineadas en el pasillo, de espaldas, escuchando, se intensificó. No las veía, pero era como si cada una fuera una versión distinta de lo que podría haber sido, de caminos no tomados, de oportunidades deformadas. Y comprendí con un estremecimiento que parte del terror de esa noche no residía solo en el demonio, sino en el espejo que nos ponía delante de nuestras propias nostalgias enfermas. Las voces superpuestas de la muchacha comenzaron a enredarse entre sí, perdiendo sincronía,
como si los distintos tonos lucharan por sostener el control de la lengua y los músculos. Algunas insultaban, otras suplicaban, otra imitaba la voz de la niña cuando era pequeña y pedía que la cargaran en brazos. En medio de ese caos vocal, repetí una y otra vez la misma orden, que se rompiera todo derecho de permanencia, que se liberara su memoria, su cuerpo, su casa. Cerré los ojos un instante, más para proteger mi mente que por devoción, y visualicé el pasillo volviendo a sus dimensiones normales, las sombras reduciéndose a su tamaño real, las manchas en las paredes secándose hasta desaparecer. No era imaginación positiva. Era un acto de fe dirigido contra todo lo que esa noche intentaba engordar el miedo. No hubo un grito final cinematográfico, ni una explosión de luz. Lo que hubo fue un colapso sutil. La cama dejó de vibrar. Las cortinas se desplomaron hacia abajo, como si alguien hubiera soltado el aire que las inflaba. Y el frío comenzó a retirarse, centímetro a centímetro, no en oleadas, sino como el agua que es drenada lentamente de una habitación inundada. La muchacha exhaló un suspiro tan largo que por un momento temí que fuera el último, pero al final del aire vino otro, y otro, más cortos, más humanos. Sus ojos, antes ocupados por esas pupilas enormes y negras, recuperaron el color, pero no me miraron a mí primero. Buscaron, casi con torpeza, el rostro de su madre. Ella la llamó por su nombre, una vez, dos, tres, hasta que un hilo de voz, ronco, respondió: «Mamá». No declaré la victoria en voz alta. Sabía, por experiencia y por lectura, que incluso cuando la presencia principal se retira, quedan restos, ecos, formas de opresión más sutiles que pueden prolongarse durante meses. Hice las oraciones de acción de gracias y protección, bendije la habitación, el pasillo, la puerta principal y, por insistencia mía, también la cocina y el pequeño cuarto del fondo donde guardaban cosas viejas. Mientras caminaba por la casa, sentía el corredor diferente. Ya no se alargaba absurdamente, pero aún había un peso, como cuando un lugar guarda memoria de gritos apagados. Nadie miró hacia atrás mientras salíamos del cuarto. Incluso la muchacha, sostenida por el padre, mantuvo la vista al frente, como si esa instrucción se hubiera quedado grabada más hondo que cualquier otra. Cuando finalmente salí a la calle, el aire nocturno me pareció demasiado amplio, casi ofensivo en su normalidad. Le recomendé a la familia que no diera entrevistas, que no convirtiera lo vivido en espectáculo, que no alimentara la casa con relatos sensacionalistas repetidos 1000 veces. Les pedí que rezaran, pero no como quien gira en círculos sobre el mismo miedo, sino como quien abre ventanas para que entre aire nuevo. Ellos asentían, aún temblando, repitiendo que nunca olvidarían mis palabras de aquella noche. Yo sabía que, con el tiempo, lo vivido se mezclaría con los recuerdos, con sueños extraños, con silencios incómodos en las reuniones familiares. Esa es otra forma en que estas cosas permanecen, en lo que no se dice. De regreso a la parroquia, el pasillo largo de la casa siguió acompañándome mentalmente, como una sombra pegada a mis zapatos. En la soledad de mi cuarto, antes de dormir, me sorprendí a mí mismo a punto de girar la cabeza hacia atrás, como si esperara encontrar a alguien de pie en el marco de la puerta. No había nadie, por supuesto, solo la oscuridad normal, el mobiliario habitual, el ruido distante de la ciudad. Y sin embargo tuve que repetirme a mí mismo la frase que horas antes había dicho con tanta seguridad a aquella familia: pase lo que pase, no mires hacia atrás, porque a veces lo que quiere volver no es el demonio que fue expulsado, sino la parte de nosotros que se acostumbró a vivir con él. Y esa, ninguna oración lo expulsa de inmediato. Hay que elegir, noche tras noche, hacia dónde dirigir la mirada. El exorcismo terminó esa noche, pero la sensación de que alguien sigue de pie al final de ciertos pasillos nunca se fue del todo. Lo que ocurrió en aquella casa no se reduce a gritos, objetos moviéndose o voces distorsionadas. Dejó una marca silenciosa en cada miembro de esa familia, y de un modo más discreto, también en mí. Al día siguiente, la muchacha recordaba fragmentos confusos, como si hubiera soñado con un lugar demasiado oscuro como para describirlo sin deformarlo. No recordaba con claridad las palabras que había dicho, pero sí recordaba el corredor. Era más largo por dentro que por fuera, me dijo con un gesto perdido, como si intentara medirlo en la memoria y nunca encontrara un final definido. Los médicos,
Consultados después, atribuyeron parte de sus lagunas a un posible estado disociativo, a un mecanismo de defensa de la mente frente a un trauma prolongado, y evitaron encerrar todo lo vivido bajo una única etiqueta tranquilizadora. La casa, en cambio, parecía haber envejecido en una sola noche. La pintura del corredor empezó a descascararse con una rapidez extraña, como si, al relajarse después de tanta tensión, la estructura mostrara de golpe toda la fatiga acumulada. La familia me contó, semanas más tarde, que durante un tiempo evitaron pasar por allí de noche. No porque algo siguiera manifestándose de forma evidente, sino porque el eco de sus propios pasos les recordaba la respiración que le habían atribuido a la casa en aquellos días. Cada crujido de la madera les sonaba como un recuerdo que se negaba a apagarse por completo, incluso cuando las oraciones ya habían sido dichas y el ritual, oficialmente, había llegado a su fin. En mi caso, las marcas no aparecieron como voces ni apariciones, sino como insomnio y una vigilancia exagerada hacia mi propia sombra. Durante algún tiempo encendía la luz del corredor de la casa parroquial antes de cruzarlo, no por falta de fe, sino por un cansancio profundo de caminar por tantos pasillos cargados de historias ajenas. Me sorprendí reviviendo aquella noche una y otra vez, preguntándome si en algún momento yo también había estado a un paso de mirar hacia atrás, no con los ojos, sino con el corazón, dejando que alguna culpa antigua o algún fracaso mal cerrado fuera usado contra mí. Esa revisión constante, casi obsesiva, es una de las cicatrices discretas de quien se involucra en exorcismos. El miedo no solo al demonio, sino a la propia fragilidad expuesta y desnuda delante de lo invisible. Con el tiempo, comprendí que la frase «pase lo que pase, no miren hacia atrás» no era solo una instrucción para una familia en pánico. Se convirtió en una especie de regla íntima, un límite interior. No alimentar ciertos recuerdos con curiosidad morbosa, no transformar derrotas pasadas en morada para aquello que se nutre de resentimiento y culpa. El mal, la mayoría de las veces, no entra con efectos espectaculares. Crece en los rincones de la mente donde insistimos en volver, noche tras noche, como quien visita un cuarto que ya debería estar vacío y cerrado con llave. Y cada vez que uno regresa a esos lugares interiores sin necesidad, deja la ventana un poco entreabierta para algo que preferiría mantener fuera. De vez en cuando aún recibo noticias de aquella familia. Dicen que la hija lleva una vida normal, con algunos miedos nocturnos y sueños extraños de vez en cuando, pero nada que se acerque a lo que vivieron aquella noche. Cambiaron muebles de lugar, pintaron el corredor, abrieron más luz derribando un pequeño tramo de pared. Para cualquiera de fuera son simples reformas, pero para ellos son una forma silenciosa de negar a la casa la posibilidad de volver a deformarse en sombras alargadas. Han aprendido a no convertir lo que pasó en espectáculo ni en leyenda repetida 1000 veces. Lo nombran solo cuando es necesario, como quien toca una cicatriz sin revolver la herida. En cuanto a mí, a veces, en mitad de la madrugada, cuando camino solo por el pasillo oscuro de la parroquia hacia otra llamada urgente, siento el viejo impulso de girar la cabeza, la convicción infantil de que, si miro lo bastante rápido, encontraré a alguien de pie junto al marco de la puerta. En esos momentos repito en voz baja, no como eslogan heroico, sino como quien se recuerda una línea que no puede volver a cruzar. Pase lo que pase, no mires hacia atrás, porque lo que fue expulsado de aquella casa se ha ido. Pero el lugar exacto donde solía esconderse sigue existiendo dentro de cada uno de nosotros, esperando a que, en cada noche silenciosa, decidamos de nuevo en qué dirección queremos seguir caminando.